Vamos a empezar a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer por el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículo 32, y vamos a hablar acerca de las buenas obras, de las obras morales, las que realizamos cada vez que sentimos afecto o sentimos piedad hacia la gente. Pero también vamos a hablar, y es lo principal en esta predicación, de las buenas obras espirituales. Por eso tenemos que definir claramente lo que es una buena acción moral y lo que es una buena obra espiritual. Ambas cosas están de alguna manera relacionadas, pero no siempre. Para el mundo no. Y aunque el mundo ejerza esa obra moral sobre las personas necesitadas, es necesario que también vaya acompañada esa obra, al menos en la Iglesia del Señor, al menos en nosotros como creyentes. Es necesaria, mejor dicho, que vaya acompañada con la obra espiritual. Hay un refrán que dice: una cosa es dar y trigo o algo parecido, pero que se refiere, no me acuerdo bien perfectamente del texto, pero que a nosotros como cristianos, quizá algunos de vosotros, en mi caso varias veces, nos hayan dicho: sí, muy buenos, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Realmente no es así. Ambas cosas deben ser importantes para nosotros. Lo importante es llevar el Evangelio, llevar a Cristo, al mensaje de Cristo, y hacerlo todo lo que hagamos, sea dar o sea alabar al Señor, sea para su gloria y su honra. Por eso, al igual que nosotros hacemos una distinción entre la fe y el arrepentimiento moral, digo bien, arrepentimiento moral, podemos nosotros en situaciones determinadas pensar que no hemos actuado adecuadamente con un hermano o con una hermana, y podemos moralmente sentirnos culpables. Pero el arrepentimiento para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe ser también no solamente un arrepentimiento moral, sino también espiritual, que haya salido del corazón, que el Espíritu Santo, que anida en el corazón del creyente, le haya movido, por eso, a perdonar o a ser perdonado. Por eso las buenas hay que diferenciar, pues, y debemos diferenciar las buenas obras morales y las espirituales. Nuestro texto es claro. Aquí en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 32. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Aquí encontramos tanto el amor hacia la criatura, hacia el ser humano,
a la persona que padece no solamente hambre, sino necesidades, que padece de todo cuanto nosotros podemos enumerar y no acabaríamos. Pero también lo importante, que Jesús tuvo compasión de la multitud. Hacían 3 días que estaba con nuestro Señor Jesucristo y el mismo Jesús dice: es que no tienen nada que comer y no quiero despedirlos. Esa es también la actitud del creyente. La vida del creyente debe estar llena también, no de buenos sentimientos, que sí, sino también de acciones, de buenas acciones como seres humanos que somos, que llamamos aquí en esta mañana las buenas las buenas obras morales. Pero debemos de entender que no todo es así, que nuestra visión espiritual es mucho más amplia, que no vale predicar y no dar trigo, o viceversa, no. Eso está bien para el mundo, pero para nosotros no. Lo que es una buena acción moral y una buena obra espiritual es no solamente llenar el estómago de la gente, sí, sino llevar el Evangelio, llevar esa fuente que emana constantemente, que es la palabra de Dios, llevarlo a personas que no tienen nada y por no tener, no tienen a Jesús. Acercar el reino de Dios a los necesitados, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo y como lo hicieron posteriormente los discípulos. No solamente de pan vive el hombre, dice el Señor, refiriéndose al tema que nos ocupa. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y a veces nos es más fácil dar algo que predicar. Nuestras iglesias están vacías. No están. La mayoría de las iglesias están vacías, exceptuando unas pocas, porque se canta, se toca las palmas, son muy felices. Eso también es moral, no es espiritual. Nosotros debemos ser movidos por el Espíritu Santo que anida en tu corazón, en mi corazón, si has creído, si has aceptado a Jesús como tu único Salvador eterno. Sí, aunque sea muy poco, que llegue un momento en el que tú te sientas que no puedes más, que no tienes salidas, y le digas solamente al Señor Jesús: Señor, ayúdame. No necesita más palabras nuestro Señor Jesús. No necesita más palabras porque anida en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que muchas veces clama en nosotros: Abba, Padre. Por nuestras ausencias, por nuestra religiosidad, nuestra falsa religiosidad, nuestras mentiras. Y no olvidemos que toda obra buena es movida por el Espíritu Santo. ¿Dónde? En el corazón del creyente convertido, en ti y en mí, en todos aquellos que conocieron a Jesús. Hablar de las obras, de las buenas obras morales, es difícil. ¿Cuáles son las buenas obras morales? ¿O son las buenas acciones que el ser humano puede hacer, que tú y yo podamos hacer? Lo que es una buena acción moral.
y lo que es buena obra o acción espiritual movida por el Espíritu Santo en el creyente convertido, repito nuevamente, eso sí que va más allá. Más allá. Es locura, como dicen en otro lugar. Porque la palabra de Dios nos mueve. No solamente a ser buenas personas, sino también a ser testigos de Cristo. Nos mueve a vivir una vida espiritual, llenar nuestro espíritu de esa comida que solo y exclusivamente está en la palabra de Dios. No está en mí, ni en ti, ni en otro, sino en la palabra de Dios. A través de la oración. Sabemos, y repito mucho esto porque es muy importante, lo que es una buena obra hacia las personas necesitadas. Pero eso no es lo principal, repito, sino que eso es la consecuencia de haber creído en Jesús, de vivir en Jesús, de llenarnos de Jesús a través de su Espíritu Santo, de su mensaje, de llenarnos, de su mensaje a través de la ayuda y del trabajo del Espíritu Santo. Y no deberíamos tener, hermano y hermana, dificultades para entender lo que digo. Y a veces nos tenemos que preguntar de qué estamos hablando cuando hablamos de obras espirituales. Lo he dicho ya, en un momento determinado. ¿Cuáles son, mejor dicho también, las buenas obras espirituales? Es una cuestión que nos tenemos que preguntar día tras día. Sencillamente es lo que Dios ha mandado en su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pide de ti la palabra de Dios? ¿Cómo lo ves tú cuando lees la palabra de Dios? Ahí está, encerrada. Por eso dice el Señor a través del profeta Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente, fijaos bien, solamente hacer justicia. Amar y amar. Y misericordia. Y lo que es más importante para nosotros como seres humanos: humillarnos ante la belleza de nuestro Dios. ¿Dónde está la belleza de nuestro Dios? No es nuestra belleza, nuestro concepto de la belleza, del corazón de Dios, que te conoció cuando tú estabas apartado de todo, que te trajo hacia ti porque te había amado. Dice la palabra: con amor eterno te he amado. Porque para Dios no está el tiempo, Dios no tiene el tiempo nuestro. Para Dios no hay tiempo, para Dios es eternidad. Con amor eterno te he amado. Antes que nacieras, antes que los mundos fuesen, te amé, te conocí. ¿Cómo puedes comprender eso? ¿Cómo puede? Aquí las palabras del profeta son palabras duras, difíciles. Son palabras que el pueblo, en este caso de Israel, tendrían que haber atesorado. Y sin embargo, como otros profetas se sintieron, o como tú o como yo, se sintieron en ese aspecto ante el mundo totalmente fracasados. Y no podemos sentirnos fracasados, sino dar gracias a Dios por lo poco y por lo mucho. Porque no es nuestra la obra es de Dios, y Él no va a fracasar. Dice el Señor: te he declarado lo que es bueno.
Te he dicho lo que es, lo que te pide, lo que te pido a ti, de ti. Son cosas tan pequeñas. Hacer justicia. Solamente te dice que seamos unas personas justas. Hacer justicia. Solamente amor, amar. Ser lo que un creyente debe hacer. Que sea lo propio, es la naturaleza del creyente, y a veces no lo hacemos. Amar, misericordia. Y lo que es importante, humillarnos ante la majestad de nuestro Dios. No os conforméis, dice el apóstol en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, es decir, conocer la voluntad que Dios tiene para Juan y para Marián y para cada uno de vosotros o de nosotros. Comprobar, no conformándonos a este siglo, sino ser rebeldes a lo que el mundo hace contra el Señor. Es tratar por todos los medios, con la ayuda del Espíritu Santo, transformarnos, renovándonos, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro entendimiento, simplemente para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De eso estaba hablando el apóstol. De eso, de estas palabras, estaba hablando a la iglesia de Roma. ¿Para qué? Continúa en Hebreos 13:21, que son versículos que podemos unir, como decimos por aquí, juntar, para que os haga aptos de toda buena obra. ¿Para hacer qué? Lo que estamos hablando anteriormente también, su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no nuestra santa voluntad. Tomamos decisiones equivocadas casi siempre, en el ámbito personal y en el ámbito espiritual mucho más. Que os haga apto para toda buena obra, para hacer su voluntad, otra vez obrando Él en nosotros. ¿Cómo va a obrar Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia? Si nosotros no tenemos la voluntad de hacer, y no es repetición, su voluntad. Él en nosotros, continúa aquí el apóstol dirigiéndose a los hebreos, Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Mediante su cruz, sus sufrimientos, su humillación, su muerte, pero también con la grandeza de su resurrección. Delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se lo está diciendo a los propios hebreos convertidos. Y nos lo está diciendo a nosotros, como iglesia de Cristo, aquí en Torremolinos. Estas buenas obras espirituales, las buenas obras espirituales son más difíciles, porque sí, es fácil dar 2 euros, 1 euro, lo que sea, o un plato de comida a cualquier persona. Eso es fácil. Pero las buenas obras espirituales son difíciles, ¿eh? Yo hablo por mi propia experiencia, de tantos años en el Evangelio, en el pastorado, y no he dado la talla jamás. Haciendo un análisis de mí mismo, nunca la he dado. Y creo que muy buenos compañeros
así mismo se siente. Nunca llegamos al mínimo. Estas buenas obras espirituales, lo he dicho ya varias veces esta mañana, es acercar el reino de Dios a la gente que amamos y queremos. Por eso, estas buenas obras espirituales han de ser hechas. Hay algo que cambia los parámetros en los cuales nosotros nos estamos moviendo, estamos pensando lo que el predicador esta mañana puede decir. Yo mismo, cuando estoy predicando, también puedo pensar lo que yo quiera, ¿vale? Pero estas buenas obras espirituales han de ser hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, los mandamientos de Dios, son los frutos de una fe viva y verdadera, palabra de Dios, no mi palabra, copiada de las Escrituras. Sin embargo, tenemos que mirar cómo el apóstol Santiago es claro y contundente sobre esta cuestión en la cual hablamos, y en su texto nos muestra fehacientemente la realidad de lo que estamos diciendo aquí esta mañana. Estas buenas obras espirituales, fijaos bien, obras espirituales, repito otra vez, para acercar el reino de Dios a la gente, para parar a la gente y decirle: Dios te ama, Cristo murió por ti. Han de ser hechas, como hemos dicho, en la obediencia. ¿Por qué? Porque son los frutos, tus frutos, mis frutos, de una fe viva y verdadera. Una fe viva y verdadera, que un día de tu vida, un día concreto de tu vida, llegó a tu corazón el Espíritu Santo y lo rompió en 1000 pedazos. Y todas tus cosas cambiaron. Y a partir de ese momento de tu conversión hasta el día de hoy, posiblemente habrán pasado, en mi caso, 50 años. Con 14 años me convertí al Señor en la Iglesia Bautista de Madrid. Habrán pasado, pero ¿cuántas vidas? ¿Cuántas cosas no habremos hecho cada uno de nosotros? Juan ha hecho locuras y tonterías en el transcurso de mi vida. El apóstol Santiago sigue diciendo, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pero contesta también el mismo apóstol: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe y las obras van unidas, no se pueden desunir, porque ambas cosas son complementarias, hermano y hermana. No hay fe sin obras y no hay obras agradables a Dios sin la fe. No debemos olvidar que para distinguir las buenas obras espirituales de las buenas acciones humanas, tenemos buenas acciones como cristianos, pero también la tiene el mundo, y mejor que nosotros. Mucha gente del mundo la tiene mejor que nosotros esa obra, pero no les sirven de nada. Las buenas obras de las buenas acciones humanas. Nosotros, hermano y hermana, necesitamos conocer el compromiso de la persona que trata de ayudar a otros. Es importante. Y así dice en las palabras de Dios. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe le fue perfeccionada. Y dice también, continuando estos textos, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, os haga
aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, obra y voluntad unida. Van de la mano, no podemos olvidar la una y querer la otra, etcétera. No, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida. Haciendo, continúa este texto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No lo que es agradable para ti, para mí, no, lo que es agradable delante de Él, de la deidad del Señor, por Jesucristo, al cual sea la bendición, tan mal que he escrito aquí, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 6, 12. Y para hacer una reflexión final de todo lo que hemos dicho aquí en esta mañana, imaginémonos lo que sería tu vida y lo que sería mi vida si lleváramos nosotros, tú y yo, a la práctica diaria lo que escuchamos a través de la lectura y de la predicación. Repito, al Señor le agradó salvarnos por esa locura. Es una locura que el mundo no puede entender. Seríamos, si eso fuese así, si nosotros fuésemos consecuentes día tras día, no momentos concretos, sino días tras día, seríamos auténticos gigantes en el reino de Dios. Lastimosamente, nuestra tendencia va siempre. ¿Hacia dónde? Hacia el olvido. Siempre nos olvidamos. Curioso. No olvidemos, en este caso, que la palabra de Dios nos exhorta a vivirla. Nos exhorta la palabra de Dios a vivirla. Y no solamente a vivirla, sino también a aplicarla. Ya lo hemos dicho, me estoy haciendo un poco pesado, pero es importante que no olvidemos esto. Nos exhorta a vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Nosotros, aquellos que hemos leído toda la palabra de Dios, habremos visto que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos exhorta una y otra vez a ser gente que practica la palabra de Dios. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios, ser grandes maestros, pero muchos de ellos están en los infiernos y otros, si no cambian, estarán también. Siendo buenos maestros, debemos no solamente practicar la palabra de Dios, sino también exhortar, llamar a nuestros hermanos a que la practiquen, que haya una práctica. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es el camino que te acercará a Dios, que te enseñará el camino de la salvación. El apóstol Santiago nos advierte en su carta que él es solo oidor de la palabra, y verdaderamente es así. Todos somos oidores de la palabra o lectores de la palabra. Por eso advierte en su carta que el que no lo entiende así se está engañando a sí mismo, está teniendo una falsa religión, siendo lo más ortodoxo de todos sus hermanos. ¿En qué consiste el engaño? El engaño consiste en que se puede comparar a las promesas vacías que hacía en nosotros, en esas actitudes negativas que tenemos, en la falta no solamente de compromiso, sino de conocimiento de las Escrituras. Podemos compararnos todo a las promesas vacías de un padre de familia que no cumple
con sus hijos. Les promete realizar tal o cual actividad con ellos. Él está muy ocupado con sus trabajos, etc. Sus hijos naturalmente se entusiasman y comienza a soñar en ese evento especial con su padre. Vamos a tener a papá hoy y vamos a estar con él. Pero ¿qué pasa? Ese entusiasmo de esos niños se diluye. ¿Por qué? Porque su papá no tiene tiempo. Y si tú y yo, ya soy mayor, pero hablo del Juan con pocos años, si nosotros no cumplimos, ¿cómo vamos a acercar al reino de Dios a los nuestros? Por eso, ese padre de familia es nuestra foto. El entusiasmo de esos niños, ¿qué pasaría con ellos? Se diluye en la nada. ¿Por qué? Porque su padre no guardó la palabra. De la misma manera, acontece con el que es solamente oidor de la palabra. Tiene relación la ilustración con esto. Muchos son oidores de la palabra, son lectores de la palabra, son estudiantes de la palabra, pero muchos, desgraciadamente, aún no ha llegado el Espíritu Santo a sus vidas. Por eso, nosotros no podemos ser como el oidor de la palabra. La escucha y reconoce en ella las indicaciones necesarias para su situación personal, en la cual está enfrentado, pero al poco tiempo todos esos sentimientos han quedado en la nada porque no cumplió, hermano y hermana, porque no cumplió ni actuó después de haber escuchado el llanto de sus hijos. En este caso, porque no escuchó el llanto de su alma, de su corazón espiritual. Y se perdió. En cualquier caso, por la gracia de Dios todo puede ser limpiado, pero se habría perdido, sí, quizá muchas bendiciones, triunfos que todo creyente tiene. Hay hermanos y hermanas, yo he sido en una época así. Yo sé lo que es estar sin Dios y sin Cristo. Por eso, al acabar estas palabras, quisiera que pensara lo dicho. Que pensara que puede ser un creyente convertido, pero que no hayas tenido ni tan siquiera un momento de alegría y de comunión real y verdadera con Jesús de Nazaret. Se trata, hermano y hermana, y así estamos en esta vida, para ir avanzando en el conocimiento y en la gracia de Dios, para ir conociendo cada día más y más a nuestro Dios y a nuestro Jesús por la obra del Espíritu Santo. Quiera el Señor que esto sea así en mi vida y en tu vida. Amén.